sientes alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Dios le bendiga a todos los amigos, Dios le bendiga a todos ustedes, hermanos, que nos están acompañando en esta preciosa mañana. Dios me les bendiga grandemente al señor Raúl Granados, que nos acompaña cada mañana en este programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Saludamos a nuestro presbítero, el pastor Isaías Solano, a su esposa, a su familia y a todos los pastores de la zona 70, a todos los hermanos de Belisario, a todos los hermanos de los diferentes lugares de aquí, esta ciudad de La Juana, Atalaya, a todos los amigos y hermanos del Zulia, de San Cayetano, de Cornejo, de los diferentes lugares donde llega la señal de Cúcuta TV. Dios me les bendiga grandemente a todos ustedes. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de predicar su palabra en este lugar, llegar hasta su casa, hasta su hogar por medio de este canal Cúcuta TV y llevar ese mensaje que usted necesita aprender y comprender para que se pueda acercar al Señor y pueda entender la importancia que hay en buscarle a Él. En esta preciosa mañana saludo a nuestros pastores invitados, saludándoles para que saluden también a todos ustedes. Dios me los bendiga, pastor. Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermano Ángelo. En esta mañana damos una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que están en sintonía de este programa Palabra de Vida. Nuestro deseo en el día de hoy es que usted, amigo y hermano, sea bendecido a través de esta enseñanza de la palabra del Señor. En esta mañana también me acompaña mi esposa. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los televidentes en esta hermosa mañana. Gracias damos al Señor por concedernos este nuevo día, esta nueva oportunidad de venir a este lugar para traer ese mensaje de la palabra del Señor que todos necesitamos cada día, edificarnos, ser edificados por esa palabra hermosa. Es una palabra preciosa y en esta mañana yo quisiera orar al Señor para que el Señor nos bendiga, el Señor nos guíe de una manera muy especial. Padre Celestial, en este momento, Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que nos concede, Dios amado, de salir, Señor, a través de este medio con el mensaje de la palabra. Tu palabra tiene poder, Señor, tu palabra es vida, tu palabra es gozo, tu palabra es paz, tu palabra es bendición. En esta mañana te pedimos, Señor, que cada televidente, Dios amado, sea bendecido, Padre de la gloria, a través, Señor, de tu palabra, Dios mío. Toma el dominio, Señor, de cada uno de nosotros, Dios de poder, y que tu palabra, Señor amado, corra y sea glorificada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema la sabiduría. Y vamos a tomar como base el libro de Proverbios, el capítulo 1, el verso 1. Vamos a leer este hermoso pasaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a dejar hasta acá la lectura de la palabra del Señor y nos vamos a enfocar en esta mañana, en este tema hermoso, la sabiduría, esa capacidad de producir ese conocimiento de la palabra del Señor que nos da ese maravilloso sentir de poder tener ese conocimiento de la palabra de Dios en esta
en esta palabra preciosa. Esa doctrina maravillosa que sin lugar a duda la encontramos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa sabiduría hermosa que dice allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, alabado sea el nombre del Señor, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin lugar a duda, alabado sea el nombre del Señor, no hay otra forma más maravillosa de poder encontrar ese conocimiento que en esta palabra del Señor. Es donde encontramos esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, donde nos enseña a formarnos como hijos de Dios, como verdaderos hijos del Rey, y a tener ese conocimiento en la palabra del Señor. Y aquí en el capítulo 1 dice, para entender sabiduría y doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Proverbios es un libro donde nos se presenta, gloria a Dios, como ese libro donde nos muestra la sagacidad, donde nos muestra la cordura, donde nos muestra la justicia, donde nos muestra el juicio. Y dice para entender, dice el capítulo 1, para entender sabiduría. En el verso 2, en el capítulo 2, el verso 1 está el contexto de este texto que dice la palabra. En el capítulo 2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, porque realmente es el prestar atención a la palabra, es el adquirir ese conocimiento en la palabra, es poder llegar a entender que en la palabra del Señor hay mucho conocimiento, porque lo que viene de Dios es perfecto, es santo, es puro, y podemos encontrar ahí realmente ese conocimiento que viene de Él. A través de la búsqueda de la palabra, dice la segunda parte, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si a la inteligencia dieres tu voz. El verso 4 dice, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. Realmente que cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a adquirir ese conocimiento en la palabra, dice aquí este texto del verso 4, dice, sí, como a la plata la buscares. En cierta manera la plata, para buscar esos tesoros, esas piedras, ese oro, se requiere de excavar, se requiere de profundizar. Así es la palabra del Señor. Hay que adquirir ese conocimiento, indagando, buscando, refiriéndose siempre a ese conocimiento de la palabra del Señor, aprender cada día de Él y a encontrar en Él esa verdad preciosa que cada día Él nos da. Tenemos como ejemplo, un ejemplo muy hermoso que lo tenemos, y es a Daniel, un joven que propuso en su corazón guardarse para Él, vivir para Él, agradar al Señor, y esa sabiduría que Dios le dio, lo llevó a ser un gran joven que le sirvió a la sociedad, que fue un gran hombre de Dios. Y en esta mañana yo quisiera que mi esposo diera un aporte sobre quién fue Daniel. Gloria a Dios. Bueno, hay algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta todos nosotros, todos los seres humanos, y es que la sabiduría es una virtud fundamental en la vida para nosotros desarrollarnos como personas. La Biblia nos dice claramente en el libro de Santiago, el capítulo 1, nos dice claramente la palabra: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque
precisamente todo lo que nosotros, los seres humanos, todo lo bueno que tenemos los seres humanos, las personas en este mundo, evidentemente lo hemos recibido de Dios. Y todo lo bueno que podamos obtener o que podamos recibir, eso lo podemos recibir de Dios. Por eso también la Escritura afirma diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 7, dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. Si alguno quiere sabiduría, de verdad que necesita temerle a Dios. Es una de las cosas que nos dice la Sagrada Escritura. Es un principio bíblico para hallar sabiduría. Y la palabra del Señor nos muestra en el libro de Daniel cómo este joven Daniel llega a Babilonia bajo circunstancias realmente difíciles, porque Jerusalén había sido tomada por los gentiles, por Nabucodonosor. La habían sitiado, la sometieron sus habitantes y fueron llevados cautivos. A muchos de los jóvenes contemporáneos a Daniel, muchos fueron masacrados, muchos de ellos fueron asesinados, aún al rey, dice la Escritura que le sacaron los ojos y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero en medio de todas esas circunstancias, notamos algo importante en Daniel, y es que la Biblia nos muestra cómo Daniel fue un hombre que mantuvo su confianza y su temor a Dios. Se mantuvo realmente en su posición de seguirle honrando, de seguirle temiendo a Dios, y no permitió que su corazón se llenara de amargura, de resentimiento, porque esto, lo que realmente le ocurrió a Daniel, le ocurrió a su nación, lo que le aconteció a su pueblo, daba pie para que muchos se resintieran inclusive con el mismo Dios. Pero Daniel mantuvo realmente su confianza, y él sabía que Dios, a pesar de todas las situaciones que habían vivido, Dios debía ser digno digno de honra, seguía siendo digno de honra, seguía siendo digno de ser exaltado, porque Dios es un ser soberano. Y Daniel estaba claro en que las circunstancias realmente no alteran las promesas de Dios, y que él debía mantenerse fiel para que Dios pudiera cumplir en Daniel sus propósitos. Y mire, la Biblia nos dice que cuando fueron llamados por el eunuco del rey, cuando fue llamado para que Daniel pudiera servir en esa nación, pudiera aportar, como decimos, su granito de arena, entonces dice la Biblia que escogieron a Daniel, a sus 3 compañeros, y los pusieron a comer legumbres, porque Daniel mismo, dice la palabra, que había propuesto en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Es decir, que Daniel mantuvo su posición firme de seguirle temiendo a Dios, de seguir honrando a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar, aleluya, de la adversidad. Y es importante, hermano y amigo, que usted en esta hora nos está viendo a través de estos medios, que en medio de situaciones difíciles usted no dé el brazo a torcer. Es importante que usted se mantenga temiendo a Dios, honrando a Dios, para que Dios pueda exaltarlo a usted, para que Dios pueda honrarlo a usted
y para que Dios pueda darle a usted la sabiduría, la ciencia que usted necesita para que usted se siga desarrollando en la vida como persona y como un hijo de Dios en este mundo, dando el brillo, dando la luz realmente que debemos dar como hijos de Dios en este mundo. Fue así como entonces Dios comenzó a exaltar a Daniel, que dice la Escritura en el capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor, perdón, en Daniel, en el capítulo 1, en el capítulo 1 del libro de Daniel, gloria al nombre del Señor, allí vemos realmente algo importante que nos dice la Escritura, y es que este siervo del rey dice que halló más sabio a Daniel y a sus compañeros, halló en él sabiduría, halló en Daniel una inteligencia, aleluya, súper especial, porque déjeme decirle, el Dios del cielo honra a los que le honran. A estos, el verso 17 dice, 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjese usted, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fíjese usted que es fundamental e importante en medio de circunstancias difíciles, en medio de pruebas, en medio de dificultades, de luchas, de adversidades, es necesario mantener nuestra posición como hijos de Dios. Es necesario mantener ese temor, es necesario mantener esa lealtad, esa fidelidad al Dios del cielo. Usted que quiere ser una persona importante, usted que quizás joven en esta hora está mirando este programa y quiere ser un profesional, quiere obtener un título profesional, quiere alcanzar muchas metas en la vida, aprenda a honrar a Dios, aprenda a temer a Dios, porque es el principio de la sabiduría, dice la Biblia, el temor a Jehová. Y si usted teme a Dios en su vida, es seguro que Dios le va a exaltar, Dios lo va a llevar a lugares desconocidos. Dios va a permitir que usted pueda alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos, todos sus propósitos. Amén. Entonces, esto nos lo dice en Proverbios y también nos lo ratifica en Salmos, capítulo 111, versículo 10, también nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El Señor nos enseña por medio de su palabra que este es el principio de la sabiduría, la manera de nosotros ser realmente sabios no es llenarnos de un conocimiento vano, de un conocimiento de ideologías de hombre, sino llenarnos de la palabra del Señor. Y un ejemplo, quisiera tocar Segunda de Crónicas, capítulo 34, allí nos habla del reinado del rey Josías, y aquí en este precioso capítulo, a partir del versículo 8, encontramos un relato muy hermoso donde nos habla que encuentran el libro de la ley. El pueblo de Israel pues se había apartado de los caminos del Señor, se había desviado y estaba actuando de manera contraria a los mandamientos que el Señor les había dado por medio de Moisés, por medio de los profetas, los jueces que habían estado en su momento, y ellos se desvían. Y el libro de la ley hasta ese momento pues estaba perdido, y cuando el rey Josías empieza pues a realizar la reconstrucción del templo, encuentran el libro de la ley, y nos dice la palabra que cuando el libro de la ley es encontrado, lo leen delante del rey. En este capítulo 34 de Segunda de Crónica nos habla que este libro lo leen delante del rey, y el rey entiende que se están desviando y que han estado pues andando de manera incorrecta a los caminos que se les había estipulado por medio de Moisés y por medio de los jueces y de todos ellos. Y cuando ya el rey entiende esto, nos dice
en el versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios, estatutos con todo su corazón. Eso es lo que el Señor quiere que usted también, querido amigo, comprenda, que si que usted está andando pues por el camino incorrecto, si usted está andando en pecado, si usted no está andando con el Señor, no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene paz, no tiene esa tranquilidad, y lo que usted está haciendo va en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor, lo que quiere es que usted se acerque a Él, lea la Biblia, y en la Biblia usted va a encontrar cómo debe actuar, cómo debe andar, cómo debe ser su diario vivir, y usted haga como hizo este rey Josías, que es el que nos habla aquí en este libro, que cuando se enteró de que todo estaba andando mal, entonces él se para delante del pueblo y dice: tenemos que corregir lo que estamos haciendo, tenemos que hacer las cosas mejor, tenemos que actuar de acuerdo al libro de la ley. Y nos dice en el versículo 33, y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo todo, que todos los que se hallasen en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron en pos de Jehová el Dios de Israel en todo el tiempo que él vivió. Eso es lo que el Señor quiere, que usted salga de ese mal camino y empiece a vivir conforme a este libro, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que su diario vivir sea conforme a lo que Él ha estipulado, para que usted no se aparte y realmente llegue a ese conocimiento, a esa preciosa sabiduría que solo viene por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es, en esta mañana yo quisiera, alabado sea el nombre del Señor, retomar esa palabra, y es que sinceramente es a través de la palabra, de tener ese conocimiento, que se puede llegar a esa sabiduría. Sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, y una persona sabia puede guiar a otro por el camino, por el consejo de la verdad, como dice el verso 4, para dar sagacidad a los simples, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esa justicia en su acepción original es amoldarse uno a la voluntad y norma de Dios, es decir, sus estatutos, sus decretos, su ley, como decía nuestro hermano Ángelo, esa ley que el Señor ha establecido para que toda la gente, la humanidad, vivamos esa palabra, vivamos bajo esos parámetros, bajo esa ley. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4, en el verso 6 dice: guardadlos pues, ponerlos por obra, porque esta vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y nación entendida es esta. Porque a través, como hemos dicho, de la palabra del Señor, podemos tener esta preciosa sabiduría que está en este libro. Si entendemos la palabra del Señor, podemos llegar a amar a Dios como se debe de amar y vivir con el hombre como se debe de vivir. Precisamente este libro de los Proverbios, en otra parte de la palabra, nos dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Cuando aprendemos realmente a conocer sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, entonces habrá en nosotros esa capacidad de gobernar nuestras vidas conforme a esa sabiduría de Dios, esa sabiduría maravillosa, esa justicia que está aquí en el capítulo 4, que está el juicio también, y es la aplicación de la verdadera justicia al tratar con los demás. Es decir, que en el trato con la gente, en donde estemos, en el estudio, en el trabajo, en cualquier lugar, debemos de tener también esta palabra, esta verdad, esta sabiduría, esta justicia que viene de Él. Inclusive la equidad, que también nos habla aquí, y es vivir la vida honrada, de una forma honrada y agradable ante la sociedad, delante de Dios y delante de los que nos rodean. Amén. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque en su palabra está todo lo que nosotros debemos hacer, como les decía, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar. Todo
el diario vivir está en su palabra, por eso también en 2 Timoteo nos dice pues que esta palabra es útil para enseñar, para adquirir conocimiento, y finaliza el texto diciendo para que el hombre de Dios esté apto para toda buena obra. Por eso es que la sabiduría está en el temor de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se nos ha ido en este precioso momento, en esta primera parte de su programa Palabra de Vida, por eso quiero invitarlos a comprar en el depósito de materiales Kennedy. Esto se ubica en la manzana F6, lote 22, aquí en Atalaya, primera etapa, a tan solo 3 cuadras de la redoma de los vientos. Allí podrán encontrar cabillas, cemento, tubería estructural, tubería redonda, todo lo que usted necesite para la ferretería y para la construcción la encontrará allí en depósito de materiales Kennedy. Número de teléfono 578-7133. Nuestra hermana Nora estará atendiéndole en aquel lugar. También cuentan pues con el servicio de dobladora eléctrica hasta 3 octavos. Usted necesita ese servicio de dobladora, también lo va a encontrar allí en el depósito de materiales Kennedy. Vamos a ir a unos mensajes de interés y ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Aprendí a vivir a tu manera. Hoy hablo de ti por donde quiera. Tú cambiaste el mundo en el cual vivía. Me diste la paz que no tenía. Cuando estoy contigo estoy seguro. Tú me das la fuerza cuando dudo. Y si el sol se oculta, no me desespero. Yo no he de temer porque en ti espero. No, 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 no. Enamorado, enamorado de mi Cristo vivo, enamorado. Yeah. No, 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 no. Enamorado, enamorado. Tu palabra viva me ha salvado. Na, 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 na. Na, 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 na. Quiero agradecerte aquel momento en que te entregaste a ese tormento. Cuando te morías, tú por mí lo hacías, pero regresaste al tercer día. La, 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 enamorado, enamorado de mi Cristo vivo, enamorado. Yeah. No, no, no,
Esta es Cúcuta TV. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial invita a todos los nortesantanderianos a disfrutar de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana de nuestro programa en Cúcuta TV. Dios les bendiga, regresamos ya a esta segunda parte de su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Saludo a todos los televidentes que se han ido uniendo a este programa, a esta señal de Cúcuta TV, Canal 8 de Cable Éxito, para saludarles a todos en los diferentes lugares, en Zulia, San Cayetano, en Cornejo, en Los Patios, en todos los lugares de esta área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Saludo a nuestro hermano Hernando, a nuestra hermana Graciela, nuestra hermana Carolina, a toda su familia, a nuestra hermana Dominga, nuestra hermana Esperanza, su familia, el hermano Joan, a todos los hermanos de la zona 70, Dios me los bendiga, a los hermanos de la zona 6 que también se conectan con este programa, Dios me les bendiga grandemente, y los invito a todos los televidentes a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, que nos busquen en YouTube como Palabra de Vida Zona 70, y allí podrán ver algunos de los programas que se han ido grabando para que usted tenga la bendición de poder verlo y que sea de edificación para cada una de sus vidas. Vamos a continuar con el tema del día de hoy sobre la sabiduría con nuestra hermana. Dios me le bendiga, hermana, y continuemos con este precioso tema que es de edificación para cada uno de nosotros. Así es, en esta mañana, hermano Ángelo, vamos a seguir con la segunda parte de este programa y vamos a leer el verso 7, del capítulo 4 del verso del libro de Proverbios, y dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta hermosa palabra es una palabra que nos muestra cómo el Señor nos puede engrandecer cuando en nosotros está esa sabiduría hermosa, esa sabiduría preciosa que Dios nos da. Dice este verso 9 del capítulo 4, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. En esta mañana vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que honraron esa palabra, que vivieron esa sabiduría, que se guardaron para Dios y que Dios los honró. Mi esposo con nosotros. Muy bien, continuamos con este precioso estudio acerca de la sabiduría, de cómo Dios honró a aquellos hombres que tuvieron en cuenta al Señor, como lo dice el Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los versos que le acaba de leer mi esposa son realmente muy dicientes y muy importantes de tener en cuenta cómo Dios honró a aquellos hombres, en especial a este escritor del libro de Proverbios llamado Salomón, un hombre que cuando Dios lo elige para ser rey, no se confió en sus capacidades, no se confió en que era hijo de rey y que por ser hijo de rey pues acostumbraba a estar en palacio y a tener ciertas experiencias para gobernar esta nación, sino que ante ese Dios maravilloso y ante esa gran responsabilidad que él tenía
con el pueblo, se consideró impotente e incapaz. Y dice la Escritura que él oró a Dios, clamó a Dios, y Dios se le manifiesta en sueño y le dice: pide lo que quiera. Y entonces Salomón pide a Dios sabiduría. Y dice la Escritura que esto le agradó a Dios. Mire, amigo amado y hermano que nos sintoniza en esta hora, qué importante es pedirle a Dios cosas que realmente enriquezcan, cosas que pueden enriquecer nuestra vida y que pueden también llegar a ser de una bendición para las demás personas que nos rodean. Salomón no pidió plata, no pidió fama, no pidió riquezas, porque una de las riquezas mayores que podemos tener nosotros, los seres humanos, es la sabiduría. Por eso hay que buscarla más que el oro, más que la plata y más que las piedras preciosas. La Escritura afirma y nos dice que entonces Dios le concedió a Salomón la petición, lo que él le había pedido. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 4, cómo Dios honró a este hombre dándole sabiduría. Y Salomón llegó a ser el hombre más sabio del mundo en ese entonces. En el capítulo 4 nos dice la palabra del Señor en el verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esarita, y que Enam, Aclob y Dar, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Es decir, que por medio de esa sabiduría, Salomón llegó a tener fama. Su fama se difundió por todos los rincones de la tierra. Qué importante, amigo amado, lo que Dios hace en una vida cuando ésta se dispone para Él, cuando ésta decide consagrarse y decide guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Ese es el principio para nosotros llegar a sobresalir con una sabiduría súper especial, con una sabiduría realmente maravillosa. Y la Biblia nos muestra cómo este hombre llamado Salomón, por causa de esa sabiduría, fue exaltado y llegó a ser un hombre muy poderoso. Su país fue un país muy bendecido, porque en ese gobierno de Salomón dice la palabra que tuvo paz por todas partes, alcanzó la paz, siendo que en el gobierno anterior, en el gobierno de su padre, fue un gobierno de muchas guerras, de muchas batallas, fue un gobierno donde hubo muchas bajas, muchas pérdidas humanas. Pero en el gobierno de Salomón, a través de esa sabiduría, Dios lo guió y le ayudó a conquistar la paz que tanto añoraban, la paz que tanto deseaban. Es realmente importante para todos los seres humanos y especialmente para cada colombiano que nosotros anhelamos paz, deseamos paz. El gobierno de Santo está buscando la paz, pero esa paz la consigue el hombre por medio de Jesucristo, a través del temor a Dios. Si usted, amigo que me escucha, consagra su vida a Dios, rinde su corazón al Señor, usted comenzará a ser una persona diferente. En usted habrá deseo de hacer lo bueno, de hacer el bien, de servirle al prójimo. Usted tendrá un hogar diferente. No habrá pleitos, no habrá contiendas, no habrán disensiones, no habrán desavenencias. ¿Ve? Porque el Señor es el príncipe de la paz, y Él, a aquel que le honra, aquel que le sirve y le agrada de verdad,
cumpliendo sus mandamientos, guardando su palabra, le da esa sabiduría para que pueda vivir en este mundo de una manera prudente, de una manera sabia, de una manera inteligente, para que pueda vivir con altura, como al principio Dios creó al hombre, y así quiere Dios que el hombre viva, como lo creó en el huerto del Edén, con esa sabiduría tan importante para el hombre gobernar y para que el hombre viviera de una manera que pudiera honrar y agradar al Señor. Entonces, todo esto es lo que el hombre puede obtener, lo que el ser humano puede recibir cuando tiene en cuenta a Dios y cuando tiene en cuenta su palabra. Amén. Entonces el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto lo vemos reflejado en los diferentes personajes de los cuales nos habla la Biblia, que nos da el ejemplo, como por ejemplo José. En José encontramos que a José sus hermanos lo vendieron pues a Egipto, y José pasó por circunstancias complicadas, por situaciones difíciles, pero José tenía esa preciosa sabiduría que era el temor al Señor, el temor a nuestro Dios, a Jehová. Entonces, como él tenía el temor a Jehová, cuando ya el Señor empieza a hacer esa labor en su vida allí en Egipto para empezar a materializar lo que el Señor tenía para el pueblo de Israel, para empezar a fundamentar ese pueblo de Israel, encontramos que el enemigo intenta interrumpir esa bendición que venía, porque por medio de José es que logra el pueblo de Israel o sus hermanos logran entrar a Egipto, y en Egipto se logra ya como tal establecerse el pueblo de Israel. Y entonces, como Dios tenía sus planes de por medio de José lograr y implementar y crear el pueblo de Israel en la multitud como se lo había prometido a Abraham, entonces el enemigo intenta pues interrumpir esos planes, pero como él contaba con esa sabiduría del temor al Señor, vemos en el capítulo 39 de Génesis que nos dice en el verso 6 que Potifar, que fue la persona que compró a José como esclavo en Egipto, recién empezando ya José allí su vida en Egipto, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Vemos la confianza que tiene este hombre, pero luego el enemigo intenta interrumpir esto, y dice, y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y le dijo a la mujer, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto todo en mi mano, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguno de esta casa me ha reservado por cuanto tú eres tu mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y así pues José empieza a ver que el enemigo intentó pues atacarle, y vemos que José prefiere salir huyendo, y esto le ocasiona aparentemente un problema en el momento, pero esa hermosa sabiduría que había en él, ese temor en Dios, es lo que hace, como decía el texto que nos leyó nuestra hermana, que dice que la sabiduría te enaltecerá, la sabiduría te agrandará. Encontramos finalmente a un José que por permanecer en ese temor del Señor, encontramos a un José que llega a ser el segundo en el reino en Egipto, pero lo más importante no fue tanto que llegar hasta ese lugar, sino que sirvió como instrumento para que en Egipto se pudiera ir creciendo el pueblo y se fuera haciendo realidad esa promesa que Dios le dio a Abraham, y así pudiera Dios ir iniciando al pueblo de Israel para luego sí pasarlos a la tierra prometida. Entonces, el tener esa sabiduría no solo lo va a beneficiar a usted, querido amigo, también va a beneficiar a su familia, a sus hijos, a todas aquellas personas que están cerca de usted, porque al usted encaminarse por el temor a nuestro Dios, al usted encaminarse conforme a lo que está en la palabra, usted va a ser bendecido y va a ser de bendición, porque es la promesa que el Señor ha dado a todos nosotros los que vivimos conforme a su palabra, y por eso la invitación es a que usted abra pues su vida a la sabiduría y a la inteligencia que es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, del verso 13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más que las piedras preciosas. Dice, y todo cuanto pueda desear no se puede comparar a ella. Dice el verso 6, largura de días están en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Definitivamente el tener, el guardar la palabra, el tener esta sabiduría vale más que la plata, vale más que el oro, porque cuántas cosas no pudiéramos desear. Quien no deseara tener un edificio, tener un carro, tener muchos bienes, pero dice este texto, vale, dice, todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Vale más que la plata, vale más que el oro, vale más que las piedras preciosas, y realmente la palabra del Señor es algo importante, algo interesante, donde nos deja, nos muestra cómo conducirnos, cómo guiarnos, cómo vivir la vida diaria, como decía el capítulo 3, este capítulo 1, el verso 3, que dice, vivir la justicia, vivir el juicio, vivir la sagacidad, vivir uno sabiamente, vivir la equidad, recibir ese consejo de prudencia. Esta palabra es algo hermoso, algo precioso, algo que nos lleva realmente a agradar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, para hallar ese conocimiento, para hallar esa sabiduría preciosa que está en el guardar su palabra, en el guardar sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en esta mañana yo les motivo, yo les animo para que usted, amado amigo, que tiene una Biblia en casa, utilice este libro de los Proverbios. Este libro de los Proverbios nos enseña a amar a Dios como se debe de amar, a vivir con el hombre como se debe de vivir. Y vamos a mirar otro aspecto en esta mañana, en estos últimos minutos que nos quedan, de la vida de otro hombre de Dios, porque en la palabra del Señor encontramos hombres de Dios que fueron sabios, que fueron prudentes, que agradaron a Dios con su sabiduría, alabado sea el nombre del Señor, con su prudencia. Y encontramos, así como decía nuestro hermano Ángelo, a José, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de todo lo que José tuvo que vivir, pero José siempre guardó en su corazón la palabra, siempre la engrandeció, y como dice este texto, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando José propuso en su corazón guardar su palabra, se mantuvo, y en el momento que Dios lo engrandeció, fue un hombre de bien, un hombre que aún sus hermanos que lo habían vendido, fue de grande bendición para ellos, y tuvo que después de eso alimentarlos y darles y demostrarles que con él estaba el Señor, porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando tenemos a Dios, hermano, Dios no nos deja en vergüenza, el Señor nos engrandece. Mi esposo continúa. Gloria a Dios. Sí, es importante que nos mantengamos en ese temor a Dios, en esa sabiduría que solo podemos obtener, o que solamente los seres humanos podemos recibir del Dios del cielo, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Hombre sabio al cual Dios también le dio una tarea bastante difícil que realizar, fue Moisés. Moisés, siervo de Dios, quien lo comisionó el Señor para sacar al pueblo de Egipto, y lo introdujera a una tierra que fluía leche y miel. Fue muy difícil ese trabajo que Moisés realizó, pero fue un hombre también muy sabio, muy prudente, un hombre que la Biblia también lo cataloga como el hombre más manso de la tierra. En uno de los libros que se le atribuye a este varón de Dios, a este hombre de Dios, a uno de los escritos, que es el Salmo 90,
se le atribuye a Moisés. En este Salmo 90, en el versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Es importante que todos nosotros, los habitantes del mundo, todos nosotros los seres humanos, debemos realmente reflexionar, y cada día que Dios nos permite vivir en esta tierra, en este mundo, debemos vivirlo de una manera que podamos agradar a Dios. Un día que Dios nos permita vivir, hay que vivir con esa prudencia, con esa inteligencia, haciendo cosas que agraden realmente al Señor, no desagradándolo con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, porque nuestra conducta tiene mucho que ver para que Dios pueda realmente honrarnos, para que Dios realmente pueda a nosotros bendecirnos. Este Salmo 90, 12 es un salmo muy diciente, es un versículo precioso donde nos invita a vivir con sabiduría cada día que Dios nos conceda vivir en este mundo. Esa es la invitación, amigo amado y hermano, que en esta preciosa mañana ha estado en sintonía de este programa, a que vivamos sabiamente, a que vivamos como hijos de Dios, a que vivamos como personas que hemos venido a este mundo a realizar una labor, a cumplir con un propósito, porque todos hemos venido a este mundo con un propósito del cielo, con un propósito de Dios. No estamos en este mundo por el azar, no estamos aquí por casualidad, estamos con un propósito de Dios, y con sabiduría podremos permitir que ese propósito y ese plan de Dios realmente pueda cumplirse en nosotros, como se cumplió en Moisés, como se cumplió con Josué, como se cumplió también con Salomón y muchos hombres más de la Biblia. Gloria al Señor. Amén. Entonces, para que se cumplan todos esos propósitos, tanto en ustedes como en nosotros, hay que permanecer en esa sabiduría que es de Dios. Por eso el proverbista no se cansó de decir en cada uno de sus proverbios, como también lo dijo en el proverbio 16, versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado, y adquirir inteligencia más que la plata. El proverbista no se cansó de repetir que la sabiduría era más importante que cualquier cosa material que podamos adquirir, y principalmente y mayormente la sabiduría que viene de Dios y sus estatutos y sus mandamientos. Un ejemplo último que quisiera tratar así rápidamente respecto a la palabra del Señor, es que la palabra del Señor nos orienta en nuestro diario vivir, y un ejemplo es este capítulo 15, versículo 1, nos da un mensaje precioso de cómo vivir. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso nos enseña a hablar con sabiduría, actuar con sabiduría. También en el Nuevo Testamento también el Señor nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la adecuada para la edificación del oyente. Por eso es que la palabra de Dios tenemos que vivirla, porque ella nos orienta en todos los aspectos. En estos dos textos que acabo de mencionar, nos orientan a forma de hablar, pero también la palabra nos orienta en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de ser. Todo lo que nosotros necesitamos aprender está en este precioso manual llamado la Biblia. El tiempo se nos ha ido pues rápidamente ya en este programa, que ha sido de bendición para nosotros, y sabemos que para usted también ha sido de gran bendición. Invito a nuestro pastor pues a que se despida en esta preciosa mañana, y los invite a todos ustedes al lugar donde Dios les está permitiendo realizar esa labor de predicar el precioso evangelio. Para mí ha sido motivo de gozo haber estado con ustedes y haber compartido este tiempo a través de este programa Palabra de Vida. Deseamos que en una próxima ocasión su vida continúe siendo bendecida por el Señor. Gracias a Dios en esta mañana por habernos concedido estar en
en este hermoso lugar, llevando este pensamiento de la palabra de Dios, agradeciéndole a Dios por su amor y su misericordia. Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios porque esta palabra ha sido de bendición, esta palabra haya cabida en cada persona. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Dios mío, por tu amor, por tu poder, por tu misericordia, por esta palabra que ha sido predicada, Señor amado. Pedimos que la bendición tuya, Dios del cielo, esté sobre cada oyente, Señor amado, aquel a quien ha llegado esta palabra. Permite que la palabra quede sembrada en cada corazón y dé fruto para vida eterna. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Le pedimos a cada televidente que tenga la palabra, lea este libro de los Proverbios, préstele atención a la palabra, lea con el entendimiento y será de una ayuda grande para criar a sus hijos, para el hogar, para su esposo, para el entorno, para la familia. En todo momento será de grande bendición. No descuide la palabra, ámala, póngala por obra y el Señor le bendecirá. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén. Entonces, los invitamos, como siempre, a leer la Biblia, a sacar un tiempo de oración, para que usted empiece a tener esa vida espiritual y empiece a alimentar su vida espiritual, que es necesario que todos la alimentemos y nos preparemos para la eternidad. Los invitamos entonces a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicada allí en Cerro de la Cruz, donde trabaja nuestro pastor José Haroldo y su esposa, los que hemos invitado en esta mañana, para que nos acompañen. Allí la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, allí en el barrio Cerro de la Cruz. Terminamos por ahora este programa. Nos veremos nuevamente en otro programa de Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, y deseamos que sea de gran bendición siempre este programa para cada uno de ustedes. Les invitamos a que sigan conectados con toda la programación de Cúcuta TV y por ahora simplemente me queda decirles Dios les bendiga grandemente y nos veremos en otra ocasión. Dios me los bendiga a todos ustedes. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas.